¿Sí necesitamos este? Sí. Ah. Bueno, pues buenos días a todos, bienvenidos. Un gusto estar aquí con ustedes. Y pues muchas gracias, Manuel, por aceptar esta invitación. Y tuve la fortuna de que Manuel fuera mi mentor en etapas muy importantes de mi carrera. Y, en fin, empecemos con la conversación. Tú tuviste oportunidad, Manuel, de convivir y trabajar de cerca durante años con Eugenio Garza Lagüera. Desde tu punto de vista, ¿cómo era su tipo de liderazgo? Bueno, yo creo que primero que nada tenemos que ubicar que Eugenio Garza Lagüera no era una copia de Eugenio Garza Sada, ¿verdad? Era otra cosa. En realidad, si uno se pregunta qué tipos de liderazgo hay en los empresarios, yo diría que hay dos, los podemos dividir en dos grandes grupos. Los que son farmers y los que son hunters. Los que son farmers son aquellos que administran al último detalle la empresa, le sacan el máximo provecho, buscan obtener las más grandes utilidades y viven pegados a la empresa. Ese no era Eugenio Garza Lagüera. Eugenio Garza Lagüera era un hunter. A él le gustaba buscar nuevas oportunidades, le gustaba correr nuevos riesgos y así lo hizo toda su vida. Toda su vida. Si hacemos un pequeñito repaso, él fue el creador de Country, lo que ahora es la colonia Country muy grande. Luego el gobierno descubrió que Cumbres iba a quebrar, entonces le pidió auxilio y entonces él tomó Cumbres para evitar que quebrara. Luego él tomó Cuprum. Cuprum era una empresa que hacía ventanas de aluminio, pero rápidamente él y alguien más de su gente descubrieron que donde realmente había oportunidad era hacer escaleras. Las escaleras de aluminio tienen mucha mano de obra, tienen que hacerse muy al detalle, llevan muchos letreritos y pegostes, y entonces la oportunidad de exportar era grandísima. Entonces, de hecho, convirtieron una empresa de ventanas en una empresa de escaleras, y al mismo tiempo una empresa enfocada al mercado nacional en una empresa enfocada al mercado internacional. Luego también tomó York y lo hizo crecer. Entonces era un verdadero emprendedor en grande, porque el riesgo más grandote que tomó fue comprar Bancomer. Cuando la banca fue nacionalizada, pues después se dieron cuenta que no era más que una fuente de barbaridades, entonces la trataron de volver a privatizar. Y a él le pidieron que formara un grupo para comprar Bancomer. Y yo tengo muy presente que se pegó una felpa del tamaño del mundo recorriendo todo México, convenciendo a sus amigos y a sus conocidos de que invirtieran junto con él en comprar Bancomer. Entonces, estamos ante un empresario, como les digo, más bien tipo hunter, tipo cazador, que creó muchos negocios y algo muy importante, el haber creado todos esos negocios laterales fuera de Visa fue lo que le permitió, cuando las situaciones internas se complicaron, comprar a sus socios internos y lograr el control de defensa. Si no hubiera tenido esas inversiones, difícilmente hubiera logrado tener el control. De acuerdo. Muy bien. En general no se puede separar al líder de los rasgos particulares personales. ¿Cuáles fueron las características personales de Eugenio Garza Lagüera que apoyaron o fortalecieron su liderazgo humanista? Bueno,
alguna vez, esto ya me lo habían preguntado alguna vez, oye, ¿y cómo era Eugenio como jefe? Digo, mira, Eugenio primero que nada era un caballero, una persona educadísima, jamás perdía el control, cuidaba muchísimo no ofender a alguien. En alguna ocasión yo le dije, oiga, no me gusta tal cosa que está pasando, debería usted de cambiarla. Me dijo, mire, entiéndame, yo soy la máxima autoridad, tengo que tener mucho cuidado de lo que digo, tengo que tener mucho cuidado de no desmoralizar a la gente. Si usted está convencido que eso hay que cambiarlo, pues eche la bronca de cambiarlo usted, pero a mí no me meta en el lío, a mí no me meta en el lío, porque yo no quiero desmoralizar a nadie. Su forma de orientarte o de llamarte la atención era padrísima, porque cuando tú le decías, oiga, don Eugenio o Eugenio, según el caso, ¿cómo ve? Voy a hacer esto y esto y esto y esto. Si le gustaba, te decía adelante, y si no, te decía, denle otra pensada, denle otra pensadita, y ya entendías el mensaje, ¿verdad? No necesitabas más. Entonces, ese es el estilo de él. Bueno, además de eso, era un hombre muy generoso, ¿verdad? Cuando yo decidí salirme de FEMSA, le dije, oiga, acabamos de pasar una crisis del caramba, ¿verdad? La empresa que yo manejaba teníamos 4,000 trabajadores. Y entonces le dije, oiga, ya me tuve que chutar a 1,000 gentes porque no tenemos mercado. Se nos cayeron las ventas en una forma tremenda. Entonces, pues yo creo que sería muy conveniente también reducir el equipo directivo. Y yo me ofrezco a ser el primero que me vaya, porque si yo me voy, usted va a tener la oportunidad de poner a alguien en mi lugar y de que no sea pura tragedia lo que está pasando, sino que haya gente que progrese. Y además yo en realidad mi objetivo, mi visión de largo plazo, yo quiero trabajar por mi cuenta. Me dijo, pues muy bien, ok, nomás que vamos a hacer una cosa, lo vamos a indemnizar como si lo corriéramos, pero como a usted no lo estamos corriendo, le vamos a dar 25% más de lo que le tocaría, porque estamos muy agradecidos con usted. Entonces, imagínense la reacción que yo tuve de que él se podía haber aprovechado, yo me iba sin un centavo después de 20 años, ¿verdad? Todo lo contrario, un hombre muy, muy generoso, muy amable. Y entonces yo ya abusé, porque pues hay veces hay que abusar, ¿no? Entonces le dije, oiga, fíjese que yo no pienso meterme de empleado en ningún lado, quiero poner un despacho. Y a ustedes les faltan muebles a lo canijo porque han corrido gente por todos lados. Me dijo, mire, váyase a la bodega, escoja lo que quiere y lléveselo. Entonces, pues yo no puedo más que decir que era un hombre muy generoso. Respecto al tamaño de su visión, he escuchado decir que tenía una visión a largo plazo, sobre todo cuando tomaba decisiones, incluso en momentos de crisis. ¿Podrías explicarnos este punto de la visión de Eugenio? Sí, cómo no. En primer lugar, nunca quiso lastimar las prestaciones de la gente. Aunque nos estuviera llevando el carambas de que se caía el mercado y que no había quien comprara, la Sociedad Cuauhtémoc y Famosa había que defenderla como diera lugar, la Clínica Cuauhtémoc había que defenderla como diera lugar. Eso siempre lo tuvo clarísimo, clarísimo. Y en cuanto a la visión de largo plazo, les voy a comentar un detalle de medio simpático. Estaba yo revisando un contrato colectivo de trabajo. Y entonces le platiqué, le dije, oiga, vamos muy bien, ya que acordamos con el sindicato A, B, C y D, y lo único que queda es que ellos insisten en esta cosa, pero yo creo que hay que ceder, porque pues es algo que no nos va a afectar antes de unos 10 años. Se me quedó viendo y me dijo, oiga, ingeniero, 10 años es mañana, dele otra pensadita mejor, ¿no? Y entonces me mandó a pensar. Muy bien.
sobre qué tipo de gente identificaba y se rodeaba. Porque es sumamente importante que un líder identifique, forme y trabaje con futuros líderes. Pensando en los directivos con los que se rodeó Eugenio, ¿cuáles eran los perfiles que seleccionaba? En pocas palabras, ¿qué valoraba de la gente que lo rodeaba? Yo creo que uno de los valores más grandes de Eugenio Garza Lagüera es que, a pesar de que él era un hunter, supo rodearse de farmers, porque cuando un hunter se rodea de hunters, acaban con el negocio, ¿verdad? Porque todo es crecer y crecer y crecer, y luego se les olvida que hay que tener flujo de efectivo y que hay que tener rentabilidad. Entonces, él se rodeó de gente que le complementara. Entonces, un ejemplo muy claro de eso es Otón Ruiz. Yo creo que Otón Ruiz fue una gran ayuda para él, fue un balance para él y le resultó muy bien. Aparte de Otón tenía otros, pero me refiero a Otón porque es el que más destacaba. Él siempre entendió que hay que buscar equilibrio, balance, no alocarse con ninguna cosa en particular. ¿Y tú qué observaste respecto a eso, Cícero? Coméntanos. Sí, eso fue muy notorio. Otón en particular era un súper ejecutivo, y pues le tocó pues ser un aliado muy importante en tiempos de crisis, en tiempos de la apertura comercial. Se cambió fuertemente el contexto. De hecho, los empresarios resilientes se les llama así, porque a pesar de los grandes cambios por la globalización y por las crisis que padecimos, sostuvieron su enfoque social a través de la empresa. Y sí era notorio que tenía gente de muy diversos perfiles, todos con unos grandes perfiles, y pues no es casualidad los resultados que se generaban con esa combinación de talentos. En el tema de inspirar a otros, mantenerlos motivados, hablaste de la generosidad, que era claramente un distingo. Pero ¿cómo se ganaba la autoridad para ser seguido? ¿Cómo reaccionaban las personas al liderazgo de Eugenio? Bueno, yo creo que reaccionábamos muy favorablemente porque era un hombre que sabía oír, que tú le planteabas algo y te escuchaba con toda atención, te demostraba que le interesaba lo que tú pensaras. Ahora, hay otro tema que me gustaría tocar, aunque sea nomás de pasadita. A él no le tocó, como a su papá, don Eugenio Garza Sada, recibió el grupo Visa en una situación desde el punto de vista accionario, en el cual don Eugenio y su hermano don Roberto, que trabajaban en equipo maravillosamente, era un ejemplo maravilloso de trabajar en equipo, entre los dos tenían más del 51% de las acciones. Ese no fue el caso de Eugenio. A Eugenio Garza Lagüera le tocó que tenía, no sé, el 5, el 8, o algo así. Sí. Era un porcentaje bajo y tenía muchos socios, hermanos y primos y cuanto Dios creó. Entonces, él necesitaba mucho más de convencer gente, ¿verdad? Ahora, alguien me decía un día, bueno, ¿y a ti qué te tocó vivir con ellos dos, con Eugenio y con Bernardo? ¿Por qué no se entendieron? Bueno, porque para que dos personas se complementen, pues tienen que ser complementarias. Para que dos personas se entiendan, tienen que ser complementarias. Y aquí no era el caso. O sea, ni Eugenio le reconocía a Bernardo que fuera un gran ejecutivo, ni Bernardo le reconoció a Eugenio que fuera un gran ejecutivo. Entonces no había manera de que trabajaran juntos.
A los que nos tocó la suerte de trabajar con don Eugenio y don Roberto, de veras era una delicia ver un par de gentes tan preparadas, tan capaces y que se respetaban totalmente, no competían en nada, fuera de este mundo. Ahora, no es el único caso que he visto, porque ya mi vida es un poquito larga, ya se me está pasando la mano de larga. Me han tocado ver otras parejas de ejecutivos que trabajan así, pero no como hermanos. Como hermanos esto es excepcional, excepcional. Sí he visto socios que trabajan así, pero no me ha tocado ver hermanos. Algo recuerdo que comentaste hablando de don Roberto y don Eugenio, de cómo se confiaban tanto y estaban enterados de todo para la toma de decisiones. Sí. ¿Podrías contarnos sobre esa anécdota? Claro. Miren, para empezar, ellos se hicieron 2 oficinas idénticas, una de cada lado de la sala de consejo. Tú entrabas a la oficina de uno y podías sentir que estabas entrando a la del otro. Eran igualitas, no había ni un lápiz de diferencia, ¿verdad? Igualitas, igualitas. Luego, a mí me tocó una experiencia muy interesante. Yo estaba tratando con don Roberto que me autorizara una inversión de $40 millones, que ahorita ya no es nada porque los dólares ya no son nada, pero estamos hablando de hace 40 años. Hace 40 años era un mundo, $40 millones. La estaba yo tratando con don Roberto y luego lo busco para ya presentarle los papeles finales y que me los firmara. Y me dice, no, don Roberto se fue de viaje, anda en Canadá, en la torre, chinga. Y yo ya tenía compromiso de comprar maquinaria y de todo eso. Pero me dice alguien, ya no me acuerdo quién, uno de los ejecutivos ahí me dice, pues llévasela a don Eugenio, hombre. Y yo dije, híjole, pues don Eugenio ni va a saber de qué se trata y va a ver que, total, no me quedó más remedio que ir. Llego y le digo, oye, don Eugenio, perdone la lata, pero he estado tratando con don Roberto. Ah, sí, cómo no, me dijo, de lo de la planta que va usted a hacer en no sé dónde diablos. Ay, güey, se lo sabía de memoria. Sí, le dije, de la planta que vamos a hacer en Toluca. Perfecto, ¿dónde le firmo? Entonces, impactante cómo trabajaban en equipo, impactante. Porque a veces uno piensa, oye, una dirección compartida debe ser muy difícil. Pues con ellos parecía la más fácil del mundo. Parece ser que el tema de la confianza es esencial en el liderazgo. A mí me tocó vivir, pues desde que fui concebido y lo sigo viviendo, pertenecer a Sociedad Cuauhtémoc y Famosa. Claro. Y después me tocó entrar a la cervecería y vivir lo que es Sociedad Cuauhtémoc y Famosa, que tenían un esquema que le llamaban de vocales, que no era otra cosa que una relación de ayuda hacia el personal de diferentes niveles de organización. Y lo que ahora se denominaría una especie de coaching. Uh-huh. Y lo que me llama mucho la atención, porque me tocó la fusión con la cervecería Moctezuma, me tocó la crisis de los 80s, financiera, me tocó ambas, la nacionalización y luego la privatización de la banca. Y algo que me llama la atención es cómo se sostuvo ante presiones económicas el seguir apostándole o apoyando a la Sociedad Cuauhtémoc y Famosa y los beneficios que le ofrecían a las personas, colaboradores y familias. ¿Por qué crees que Eugenio Garza Lagüera decidió mantener y ampliar este modelo a pesar de las crisis? Bueno, yo creo que ellos eran una familia convencida de que antes que pensar en un trabajador, tenías que pensar en un ser humano, ¿sí? Independientemente de donde estuvieras en la escala
de trabajo, ¿verdad? De director o de gerente o de supervisor o de cargador, eras un ser humano. Y que todo ser humano tenía derecho a tener comida, a tener salud, a tener casa. Eso era algo que ellos tenían clavado. A mí me impresionó mucho porque pues yo no había trabajado nunca en Monterrey, aunque me recibí en el TEC y amo mucho el TEC. Pero después de recibirme el TEC cometí el error de irme a trabajar a Ciudad de México, donde perdí el tiempo miserablemente 4 o 5 años. Y luego regresé a trabajar aquí en FEMSA o en Visa se llamaba entonces. Y entonces me di cuenta la maravilla que era que lo mismo a un director que a un obrero le llegaba su despensa cada 15 días, para que si el marido agarraba el cohete no faltara comida en la casa, ¿verdad? De que todos tuviéramos derecho a ir a la clínica. Yo, como decías hace un rato, yo fui muy tenista de joven, entonces teníamos las canchas de... Lo cual yo pertenecía a otro club, pero ahí jugaba con obreros, con empleados, con todo, que también les gustaba el tenis. O sea, se hacía una convivencia muy padre. Me llamó mucho la atención porque, miren, en Ciudad de México se acostumbra, en el sur, en una empresa hay comedor de obreros, comedor de empleados y comedor de ejecutivos. Digo, aquí los niveles son como la fregada. Y llegué aquí en Monterrey y en el comedor de ejecutivos famosos, ahí íbamos todos, de todos los niveles. Me encantó. Dije, qué padre que aprovechen estos momentos para sentirnos todos iguales. ¿Sí me explico? Pero era una diferencia muy marcada respecto al sur de la República, muy marcada, que me gustaba mucho. Y si yo, que era un recién llegado, estaba convencido de eso, pues no tengo la menor duda de que Eugenio Garzalagüera debe haber estado convencido de eso, porque lo defendió a capa y espada. Sí. Bueno, y las consecuencias de defender eso, quiero comentar que me tocó ser compañero de ejecutivos, de nivel ejecutivo, de gerencia hacia arriba, que eran hijos de obreros, en una sola generación. Y aquí quisiera un comentario tuyo sobre el valor de la movilidad social. Bueno, miren, yo soy un profundo convencido de la movilidad social. Sin movilidad social no puede haber democracia. Sin movilidad social no puede haber libertades. O sea, cualquier sistema tiene que propiciar la movilidad social. Y lo digo no nomás por decirlo. Con algunos amigos hace unos 3 años formamos una asociación, una fundación en la cual nos dedicamos a ayudar a microempresarios a triunfar, porque la cantidad de microempresarios que quiebran es impresionante. Entonces, les damos clases de todo lo que ustedes quieran a nivel de una microempresa y luego les damos asesoría y les conseguimos crédito, logramos que Bancomer les diera los créditos subsidiados. Soy un convencido, la movilidad social es la vida. Si quieren tener un país tranquilo, tiene que haber movilidad social. En un país en que no hay movilidad social, hay revolución. Sobre el involucramiento de Eugenio en otras causas sociales, porque pues aparte de mantener a flote el negocio y sacarlo adelante en situaciones críticas, pues él se involucró en temas culturales y educativos, incluyendo el rol de ser el presidente del Consejo del TEC de Monterrey. Y en una época en la que hubo una apuesta para ampliar el pacto del TEC de Monterrey y hacerlo nacional. ¿Qué crees que motivó a asumir este papel de liderazgo fuera de la empresa? Bueno, ¿se acuerdan que lo primero que me atreví a decir es que el hombre no era un farmer, era un hunter?
Entonces, a la hora que le toca hacer la presidencia de TEC, dedicarse a administrar un campus, pues ya se podrán imaginar que no le atraía en lo más mínimo, ¿verdad? Él, su objetivo toda la vida fue proyectos y crecer y crecer. Y durante su presidencia, el TEC cambió de ser una escuela local, elitista, ¿sí? En cierta forma, pues enfocada a una minoría. ¿Por qué? Porque el TEC nació como una copia del MIT, ¿verdad? ¿Y el MIT qué es? Una universidad local, ¿verdad? Muy aspiracional. Claro que le dan becas a todo el que es un genio, desde luego. Entonces podríamos decir que es la aristocracia del conocimiento, pero nada más en una zona. Y en México hacía mucha falta una universidad realmente nacional. Entonces, pues durante su dirigencia o su presidencia del TEC lo convirtió de un campus a 30. Y de hecho el TEC es la única universidad realmente nacional que tenemos. Entonces, bueno, además no me toquen el TEC porque yo estoy enamorado del TEC, ¿verdad? Sí. Yo le digo a mi mujer que ahí sí perdió ella, porque yo llegué al TEC a los 15 años y me enamoré y sigo. Y me parece una obra hermosísima. Pues ya cerrando, ¿no? Sí, ¿cómo no? Nos gustaría que nos dijeras algunas lecciones prácticas que podríamos aprender del liderazgo humanista de Eugenio Garzá Lagüera, sobre todo para quienes están interesados en la actualidad de tener un rol de liderazgo o mejorar el que ya tienen. Bueno, yo diría así ya para cerrar. La primera característica de Eugenio era que era un caballero, que cuidaba mucho sus palabras, que se aseguraba de no lastimar a sus colaboradores, que se aseguraba de mantenerlos motivados, entusiasmados, que nunca quiso ganar dinero quitándole dinero a los pobres. Él siempre buscó ganar dinero, pues que vamos a quitarle a los que están más ricos que nosotros, no a los pobres, ¿verdad? Y a mí me encantó esa filosofía. Tú dedícate a ganar dinero de tus clientes, no de tus obreros. ¿Sí me explico? Eso es fundamental, eso es padrísimo. Es que esa hace la diferencia entre el capitalismo salvaje y el capitalismo social, ¿verdad? En el capitalismo social, tú eres responsable de tus accionistas, desde luego, pero eres responsable de tus trabajadores. Si tus trabajadores no pueden crecer, no pueden desarrollarse, no pueden tener una vida mejor contigo, no estás cumpliendo. De hecho, yo digo, no sirves para nada. Si no haces eso, no estás cumpliendo. Te quedas muy chato, muy chico, muy reducido, ¿verdad? Esa sería, y yo creo que eso es lo que aprendimos de Eugenio, que él no empezó eso, porque lo empezaron su papá y su tío Luis Quesada, pero, bueno, y don Roberto, pero lo continuó y lo defendió contra viento y marea, independientemente de crisis, porque mucha gente decía, no, pues qué chiste, ustedes tienen eso, pero en una economía cerrada. Yo siempre digo, pues será el sereno, pero todos los demás empresarios de México también estaban en una economía cerrada y no lo tenían, ¿verdad? Y la prueba de esto es que cambiamos a una economía abierta, pasamos por la docena trágica de Echeverría y López Portillo que destrozaron la economía del país y sin embargo se defendió esos avances, esos logros, ¿verdad? Bueno, pues no me queda más que agradecerte, Manuel, tu testimonio, tu ejemplo y lo que nos has compartido, que considero que es sumamente valioso para todos. No, hombre, el agradecido soy yo. Muchas gracias a ustedes.